Hola, muy buenas, bienvenidos a un vídeo más sobre este canal de medio ambiente de ecología numérica. La ecología numérica es la ecología realizada como ciencia, no bajo el dogma, no bajo ninguna corriente política, sino ateniéndonos a los datos. Es la parte de la ecología que se encarga del análisis de la información, de las técnicas de análisis de información y de la construcción de modelos estadísticos o matemáticos para delimitar los grandes procesos medioambientales. Y esa es la línea a la que me dedico pues prácticamente desde siempre, porque ya en segundo de carrera realizamos las prácticas de lo que en ese momento se llama ecología cuantitativa. Hay una pequeña diferencia entre ecología cuantitativa y ecología numérica, pero bueno, para el caso que nos ocupa simplemente comentar esto, que la ecología numérica es una ciencia y no es una corriente ni filosófica, ni dogmática, ni de pensamiento político, ni de ningún tipo. Y hoy vamos a abordar un tema que es extraordinariamente complejo, que es el tema de la ganadería. Y concretamente de la reivindicación que está ocurriendo forzosamente en los últimos años de la ganadería extensiva como proceso en equilibrio con su entorno y proceso que genera rendimientos económicos. Pero no siempre esta visión fue así. Hubo un tiempo en el que la ganadería extensiva fue denostada, coincide con el cambio del régimen anterior a la democracia y debido a múltiples interferencias políticas, pues se vino a decir que la ganadería extensiva era propia de latifundistas, de señoritos que de alguna forma no querían que el campo avanzara. Ahí se inició un proceso de intensificación exagerado que ha motivado en los últimos años una completa degradación del sistema pastoral, con el consiguiente deterioro económico para toda la sociedad y la aparición de una necesidad de cubrir esas pérdidas mediante subir los impuestos a la población. Por tanto, el proceso ha sido un proceso catastrófico y lo que ha motivado ese proceso ha sido un proceso a su vez extraordinariamente complejo que vamos a tratar de perfilar, podemos estar horas hablando de esto, pero vamos a tratar de perfilar en un tiempo razonable. Y este proceso empieza por lo que acabo de decir, por una interferencia política, una distorsión de lo que debería haber sido un problema técnico. Y esa distorsión, como digo, comienza por presentar a la ganadería extensiva bajo el estigma de su desarrollo y decir que la ganadería extensiva pues no era una ganadería eficiente. Cuando lo cierto es que la ganadería intensiva ha entrado en crisis, en una crisis profunda, debido al aumento de los costos de producción. Al año 2022 que nos ocupa, mes de abril, estamos en una crisis profunda, ganadera y económica, debido principalmente, como digo, a la guerra de Ucrania, pero ya se venía produciendo de antes, también a un problema con carburantes, a un problema de deficiencia energética en general. Se ha hecho un mal cambio de modelo, o es un intento de modelo forzado de cambio energético que ha tenido consecuencias en aumento de costos de carburantes. Y además Ucrania, que es un país que surtía de gran cantidad de cereal para la elaboración de piensos compuestos, pues en estos momentos está en guerra. Y por tanto ha motivado una crisis. Una crisis similar a la que ocurrió, con causas diferentes, pero también una crisis similar a la que ocurrió en el año, principios del año 2000, principios de la década de los 2000, que de alguna forma ya se veía venir por causas diferentes, pero en el momento en el que suben los costos, la ganadería intensiva no es viable. Y en estos momentos es una buena idea reinventar esa ganadería extensiva con enfoques quizá nuevos. De todas maneras, este problema no es de ahora. Este problema ya fue formulado por varios autores y se les debería haber hecho caso, pero en ese momento existía la distorsión de que solamente había una voz imperante. Tanto los políticos regionales como nacionales solo escuchaban esa voz imperante, que eran los que abogaban por esa ganadería intensiva y que calificaban despectivamente en esa época a los que proponían la ganadería extensiva como filósofos, como poco prácticos, incluso nos llamaban despectivamente los pastores. Bueno, vamos a ver
algunos de estos estudios que ya arrancan de muy antiguo. Concretamente, yo estuve dando clases en una facultad veterinaria durante 11 años y luego estuve dando clases en una facultad de ciencias dentro de un plan antiguo en una asignatura que se llamó Gestión de Poblaciones. Y tengo aquí algunos trabajos que quiero enseñarles a ustedes. Vamos a ver si los localizo. Aquí está uno de ellos, creo. Sí. Este es un trabajo que no es específicamente en el ambiente mediterráneo de España, pero que nos viene muy bien para explicar un poco cuál es el problema. Este trabajo es de Whitson, Highsmith, Codman, Lundgren y está publicado en la revista Journal of Range Management, que para traducirlo sería algo así como Revista del Manejo de Ranchos, que actualmente se llama Rangeland Ecology and Management. Publicado por la Society for Range Management, que es una sociedad que apareció en Estados Unidos en las primeras décadas del siglo XX, debido a la profunda crisis precisamente del sistema de ganadería extensiva. Pero al sistema de ganadería extensiva con explotación de cargas altas y en pastoreo continuo, que es lo que se ha seguido practicando en muchas regiones de España. Por tanto, este trabajo nos viene muy bien para entender un proceso. Está hecho en las Rolling Plains de Texas y vamos a aumentar un poquito la anchura de página. Bien, ahí lo vemos un poquito mejor. El título, me voy a poner aquí abajo. El título es El impacto del sistema de pastoreo sobre la magnitud y estabilidad de los ingresos de los ranchos en las Rolling Plains de Texas. Bien, el estudio es muy antiguo, pero creo que es perfectamente utilizable hoy en día. Del año 61 al 74, los sistemas de pastoreo de Texas fueron analizados para valorar la estabilidad en los ingresos. El trabajo básicamente nos dice que a dólares de 1979 se comprueba que los ingresos no tienen demasiadas diferencias entre distintos tipos de sistemas de manejo, salvando en los últimos 5 años. En los últimos 5 años, esto se ve en unos gráficos muy claros aquí, observen, en los últimos 5 años, estos picos que van hacia arriba corresponden a sistemas de pastoreo que aplicaron algún tipo de sistema de manejo. Los retornos económicos fueron mayores en aquellos ganaderos que aplicaron algún sistema de manejo, el que fuera. Sistemas de rotativos diferidos, sistema Merrill, que se llama, o sistema que se utiliza principalmente en Texas, sistemas decisionales, es decir, el ganadero retira el ganado cuando ve un deterioro y lo vuelve a restablecer en la zona en la que ha retirado. Distintos tipos de sistema, pastoreo moderado, pastoreo rotacional, etc. Bueno, creo que ese trabajo es muy llamativo porque muestra que el estudio es de 13 años, muestra que en los 5 últimos es cuando realmente se ven diferencias en los sistemas de manejo. Es decir, esto no es un proceso que ocurra de un día para otro. Bien, vamos a ver otro estudio que creo que es muy importante y es también un estudio muy antiguo del profesor Zorita Tomillo. El estudio es del 2001, en esa época ya era emérito este profesor. Y el título es muy descriptivo: La investigación zootécnica española, las razones de un fracaso. Creo que merece la pena que leamos el resumen porque es muy revelador. El autor sostiene la opinión de que la investigación española en el campo de la producción animal, considerada en su conjunto y desde una perspectiva histórica, ha sido un fracaso no solo en relación con los países desarrollados de Europa y de la Commonwealth, sino respecto a las necesidades y posibilidades del propio país. Se analizan las causas que, a juicio del autor, han determinado la escasa influencia del esfuerzo científico español sobre los modelos ganaderos durante los siglos XIX y XX. Ello ha dado lugar a un desconocimiento del significado y verdadero papel de los sistemas tradicionales de producción animal,
bien adaptados a las condiciones naturales del país y que fueron un factor esencial en el origen y mantenimiento del medio natural en España, es decir, de los paisajes y agroecosistemas ibéricos. Es muy notable que este autor hable de agroecosistemas, porque es precisamente eso. El sistema pastoral es un agroecosistema. Al no haber sido actualizados y mejorados incorporando una información generada mediante la propia investigación, la ganadería tradicional extensiva está en trances de desaparición y lleva a la aniquilación del medio rural español, donde miles de pueblos han desaparecido ya y provincias enteras tienen una densidad de población muy baja y envejecida. Es decir, que hace 21 años el profesor Zorita Tomillo ya está apuntando las causas. El despoblamiento del medio rural se debe a una crisis de los sistemas intensivos. La implantación de sistemas intensivos, que actualmente son los que aportan casi todo el suministro de alimentos de origen animal, durante la segunda mitad del siglo XX se ha llevado a cabo a falta de investigación científica propia sobre la base de la total dependencia exterior, tanto en los aspectos genéticos, tecnológicos y financieros, como la importación de piensos y suplementos nutritivos. Durante los últimos 30 años, la investigación científica española ha recibido un considerable impulso financiero y ha experimentado un crecimiento considerable del número de centros e investigadores. Sin embargo, los sistemas de financiación, evaluación y recompensa implantados discriminan gravemente a la investigación zootécnica, ciencia animal, de forma que es imposible en la práctica abordar y eventualmente resolver los problemas específicos de nuestro país. Yo discreparía solamente ligeramente con el profesor Zorita Tomillo en este último punto. Creo que el problema de la investigación en España no es en absoluto de dinero, aunque no sobre, o incluso pueda faltar. Creo que los investigadores españoles, por lo menos la mayoría de ellos que conozco, en muchos campos son gente extremadamente ingeniosa y que se las arregla muy bien con escasos recursos. Esto no significa que tengan que estar con escasos recursos, pero simplemente que el español es un pueblo en general imaginativo, emprendedor y con capacidad para solucionar sus propios problemas. Pero también es un pueblo, en mi opinión, extraordinariamente dogmático y muy influido por posicionamientos políticos, como hemos visto en otros vídeos de mi canal Marcianos y Terrícolas, que mantengo en paralelo a este. El problema de la investigación zootécnica que apunta el profesor Zorita Tomillo es básicamente dogmático, político, en mi opinión. Ha habido una interferencia absoluta. Y uno de los problemas ha sido precisamente copiar, como dice el profesor Zorita Tomillo, modelos externos, de fuera. Pero esto va a quedar todavía más claro cuando veamos otro trabajo muy interesante también, que se llama The System of Grassland Management in Spain. Este trabajo está publicado por los profesores, está escrito por los profesores Pedro Montserrat y Federico Fillán, ya evidentemente jubilados también. Es un trabajo muy, muy antiguo, pero es un trabajo extraordinariamente revelador. En este trabajo, vamos a ponerlo a anchura de pantalla completa, bien, para que se vea mejor. En este trabajo estos autores nos muestran, como vemos en este mapa, que la península ibérica, concretamente España, tiene una enorme variabilidad edáfica que vemos ahí. Las zonas silíceas en el suroeste y Galicia, zonas calcáreas al este, algunos enclaves con evaporitas, arcillosos, etc. Si a este mosaico de suelos le metemos una enorme variabilidad en las precipitaciones, con zonas que irían de más de 2.000 precipitaciones, por ejemplo la Sierra de Grazalema, entre 1.500 y 2.000 en toda la cornisa cantábrica, Galicia, etc., con menos de 200 milímetros en el sureste árido, es decir, a este mosaico de suelos le metemos una enorme variabilidad de precipitaciones y también una enorme variabilidad de temperaturas, de vientos, con inversiones térmicas periódicas que ocurren habitualmente en algunas zonas. Y además de esa variabilidad, también hablamos de una estacionalidad diferente, con sitios en los que llueve más en invierno, sitios en los que llueve más en otoño, sitios en los que llueve más en primavera, incluso en verano. Y le metemos también aspectos topográficos, con relieves muy marcados, sistema central, Sierra Nevada, en fin, todos los sistemas montañosos que hay en España y que generan una diversidad también muy alta. Y además de todo esto, consideramos también los aspectos históricos en los que ha habido una influencia cultural, ha habido
influencia cultural en las razas que se han usado, las razas que se han impuesto. También podemos entender esto que nos dice estos dos expertos. La enorme diversidad de los sistemas pastorales en España, que es una cultura ancestral, una cultura que ha estado fuertemente amenazada por la ganadería intensiva y que habría que reinventar y habría que volver a analizar. Vamos a analizar, por ejemplo, que en el caso de las ovejas tenemos esas razas merinas, las churras, presentes al norte de Castilla, presentes también, y en otras muchas zonas, presentes también en la chisqueta, la hojalada, la montesina, con lana entrefina, por ejemplo, la raza aragonesa, la ripollesa, la castellana, la alcarreña, la manchega, la segureña, en ese sistema árido del sureste de la península ibérica, adaptado a unas condiciones durísimas. En el caso de cerdos, tenemos el tronco ibérico, que no solo agrupa al cerdo ibérico, sino también al chato murciano, al cerdo balear, y el tronco de cerdos blancos, autóctonos, celta, el chato vitoriano, el baztán, el lermeño, el bitz. Tenemos en el caso de caballos y burros, tenemos al caballo andaluz, al poni galaico astur, al poni vasco navarro. En el caso de burros tenemos al andaluz, al zamorano aranés, al garañón de bitz. En vacuno tenemos una enorme diversidad genética, incluso con variedades de vacuno ya desaparecidas, como la mantequera leonesa, que hubiera sido muy interesante recuperar, porque daba una leche con un altísimo contenido de grasa. Tenemos, por ejemplo, la raza retinta, adaptada a unas condiciones de calor, la raza murciana, la marinera, la pirenaica, adaptada a las condiciones de alta montaña, la pasiega, la asturiana en los valles y asturiana en la montaña también, la campurriana, la gallega, con esa doble actitud, ¿no? La sayaguesa, la morucha, propia de la dehesa fría, salmantina y más al norte, la vileña, adaptada a pastos de alta montaña y a realizar movimientos trashumantes, una raza extraordinariamente rústica también. Tenemos a esa maravilla de raza vacuna que es la tudanca, la mejor hamburguesa que he comido en mi vida. Me la dieron en una fonda en Cantabria con hamburguesas hechas con raza tudanca, un bocado exquisito. Yo no sabía si me estaba tomando carne de vaca o me estaba tomando una cosa parecida a una pieza de caza. Muchísimo sabor esa carne. La casina, la mantequera leonesa, como digo, ya casi desaparecida, si no extinguida, la merana, la pinariega y, por supuesto, esa raza extremeña que es un auténtico banco de genes que viene en la época romana, adaptada al calor como ninguna, que es la blanca cacereña. Bueno, y en caso de cabras que no están puestas aquí, tendríamos también, por ejemplo, en el caso mismamente de Extremadura, la cabra verata, adaptada a esas sierras del norte y aprovechar arbustos, la retinta extremeña, una raza extremadamente rústica, cárnica. Tenemos la murciano granadina, adaptada a aprovechar sus productos, la malagueña, la agrupación de razas de Guadarrama. En fin, tenemos una variedad genética de razas de vacuno que realmente no se merecían quizá la introducción de razas como la charolesa, por ejemplo, propia de Centro Europa. No es que yo denoste al ganado charolés, simplemente digo que una raza que puede llegar a pesar 800 o incluso superar la tonelada, en el caso de algunos sementales, en suelos de dehesa, por ejemplo, de escasos centímetros, evidentemente es una aberración. Eso va a compactar el suelo. Y además, estos animales suelen pastorear muy juntos, con lo cual donde pisa una vaca, insisto, si tiene 800 kilos, ¿no? Se divide entre 4 pezuñas y estamos hablando de 400 kilos y donde pisa una vaca, de 200 kilos por pezuña y donde pisa una vaca viene otra y pisa después y se produce una compactación tremenda. Algo que no ocurre, por ejemplo, cuando vemos la raza retinta o la vileña que pastan mucho más espaciados y que no causan esa compactación del terreno. Compactación del terreno va a producir inmediatamente una falta de entrada de oxígeno, una anaerobiosis y una pérdida de nutrientes, con una enorme pérdida de recursos de pastorales. Bueno, pero esta manía de introducir razas es una cosa que no es solo propia de España. El caso más llamativo, lo he guardado aquí, tuve ocasión de ver tras muchas veces que he ido a Chile, es el paisaje de la
cuarta región de Chile, que es un sistema mediterráneo que citaremos después, donde llueve prácticamente unos 150 milímetros de precipitación promedio, es decir, menos que en Almería. Bien, pues ahí hubo algún experto que se le dio por meter la cabra de Angora, que ven ustedes a la derecha. ¿Se imaginan una cabra tan pequeñita como la de Angora en esos arbustos chilenos del desierto? Fue un auténtico fracaso, es decir, a las cabras les salían ulceraciones, la lana de Angora se les metía entre los arbustos, en fin, le salían llagas, un auténtico desastre. ¿Y todo por qué? Porque hay una cosa que debemos empezar a entender, y es que el sistema silvopastoral es un sistema integrado entre el animal, el clima, el suelo, el pasto y el manejo, y otros muchos factores adicionales. Hay que entenderlo como un ecosistema. Y lo que ha fallado a la ganadería intensiva es que no han entendido un principio muy sencillo, y es que en ningún ecosistema del mundo se puede optimizar solo una parte y minimizar los efectos colaterales que van a ocurrir en las otras partes. Es imposible maximizar el output del árbol sin tener en cuenta el suelo, o el del suelo sin tener en cuenta el árbol, o el del animal sin tener en cuenta el pasto. Es absolutamente imposible. Y en el momento que suben los costos de producción, como está pasando, el sistema colapsa. Por tanto, bueno, es básicamente esto la razón por la que ha fracasado la ganadería intensiva. Porque al animal no solamente hay que entender de la pezuña para arriba, sino también el efecto de ese animal de la pezuña para abajo. Bien, el asunto es que esto que marcan los profesores aludidos antes ya venía, como digo, gestándose desde hace mucho tiempo. Y esas razas autóctonas que son adaptadas a las condiciones de clima, es posible que no den rendimientos tan altos, pero sin lugar a dudas son mucho más eficaces en abaratar costos. Y ese hubiera sido lo ideal. Es decir, tener en presente que la rentabilidad de cualquier cosa es una ratio entre los beneficios, o sea, la producción, mejor dicho, y los costos. De nada te sirve producir 200 si tu costo va a ser de 150. Para eso es mejor que produzcas 100 con un costo de 10. Está claro, ¿no? Bueno, pues ese ha sido el enfoque. La avaricia rompe el saco. Y ese ha sido el problema. Pero no solamente ha sido la avaricia la que ha motivado este tipo de enfoques demasiado agresivos con el entorno, sino también, como digo, una interferencia, porque los ganaderos y agricultores han estado muy mal asesorados. Cuando se ve, por ejemplo, en las famosas hojas divulgativas que algunos servicios de extensión agraria han estado lanzando para formar a jóvenes ganaderos, pues se ve cómo realmente se llega a proponer aberraciones como la siguiente. Introducción de especies no propias de la península ibérica, como la variedad Westerwald de trébol subterráneo, fertilización extrema de estas variedades, que requieren estas variedades, y después de gastarnos un dineral en el laboreo necesario para sembrar, en la semilla que se siembra y en el fertilizante, ¿ustedes esperan que eso se va a mantener? Por ejemplo, el trébol subterráneo, en algunos estudios que hemos estado realizando, es menos del 1% del ecosistema, de manera natural. El trébol subterráneo aparecía cuando antiguamente se practicaba el redileo, es decir, se encerraba las ovejas en un pequeño redil para que pasaran la noche y ahí las ovejas abonan. Voy a mostrarles a ustedes cómo, simplemente sin fertilizantes, se pueden hacer cosas realmente notables. Me vuelvo otra vez a las clases de gestión de poblaciones y vamos a poner aquí algunas fotos de Chile que tuve ocasión de visitar repetidas veces. Vamos a la zona central de Chile, a Rinconada del Maipo, en Santiago, donde el profesor Alfredo Olivares, ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, ya jubilado, practicó un sistema que había sido inventado en los años 30 del siglo XX, es decir, hace 90 años, en California, que se llama el sistema rotativo diferido. Básicamente este sistema consiste en ir moviendo el ganado
en distintas zonas, es decir, el ganado se va moviendo. Por ejemplo, tenemos 4 zonas, el ganado se mueve de una zona a la otra, a intervalos regulares. Como son 12 meses, pues serían 3 meses en cada sitio, ¿verdad? Hasta que llega la primavera. Cuando llega la primavera, nos saltamos uno de los sitios que se queda como semillero y seguimos moviendo el ganado. Cuando volvamos a pastorear en ese sitio ya no será primavera, con lo cual la primavera será en el sitio siguiente, que volvemos a saltarlo y así sucesivamente. Es decir, que cada 4 años una de las 4 zonas queda en reserva y ahí se produce un semillero. El profesor Alfredo Olivares llegó a medir récords de producción de 9 toneladas en secano, sin riego ni fertilizantes, en un sistema climático que es similar a Extremadura, con un nivel de precipitaciones incluso peor distribuido y promedios de producción de hierba de 6 toneladas. No hace falta que ustedes me crean, simplemente vean la imagen. Vean las vacas Hereford al fondo, una raza de origen del Reino Unido que fue transformada en el sur de Estados Unidos y que actualmente pues forma el sistema ganadero, sobre todo allí de vacuno. Y observen cómo la hierba llega incluso a la panza de las vacas. En primer término tenemos caballos criollos. Si ustedes observan otro punto en el que ocurre este sistema rotativo diferido, pueden observar con ovejas merinas cómo ocurre algo muy parecido. Fíjense la hierba, pero sobre todo fíjense, al igual que en la fotografía de antes, cómo no hay ni una sola margarita, no hay ni una sola malva, no hay ninguna equium, que son plantas que el ganado no va a consumir. En esa interferencia que hemos dicho, política, ideológica, se han llegado a proponer auténticas aberraciones, en el caso concreto de la dehesa extremeña. Por ejemplo, si vemos aquí en estas fotografías que voy a mostrarles un ejemplo de lo que sería una dehesa en el Parque Nacional de Monfragüe, vamos a ver, por ejemplo, esta dehesa cubierta de caléndulas. Esto aparece en las caléndulas cuando se produce una precipitación muy intensa al principio de la primavera. Entonces aparece esto. Y mucha gente ha pensado que esto es un buen manejo. Qué bonito, todo lleno de hierba. Pero estos animales, vacas, ovejas, cabras, no comen caléndulas. Por tanto, esto es un espejismo desde el punto de vista pastoral. Es decir, no sirve para nada. Y alguien dirá, ya, pero es lo natural. Pero es que ni siquiera esto es natural. Es decir, las caléndulas es natural en el sentido que salen naturalmente, pero me refiero que esto es un síntoma de deterioro. Cuando estamos viendo una enorme cantidad de flores de una sola especie, nos está indicando que el sistema no está bien engrasado. Por tanto, una dehesa llena de flores no es una dehesa de uso silvopastoral. El asunto, por tanto, ha sido una interferencia, por un lado, de considerar que los sistemas extensivos no eran productivos, lo cual es falso, ya hemos visto el caso de Alfredo Olivares, y considerar también el caso de que los sistemas intensivos eran la panacea, sin tener en cuenta que tienen costos de producción muy altos. Y también la interferencia de considerar el medio ambiente como totalmente opuesto al rendimiento ganadero, lo cual no es así. Es decir, una ganadería sostenible es ambientalmente muy interesante. Pero vamos hacia otro sistema también en Chile un poquito más árido. Nos vamos 500 kilómetros al norte. Yo estuve en Chile varias veces, donde aprendí muchísimo, sobre todo de ingenieros agrónomos. He citado al profesor Olivares, también profesores Sergio Lailacar y Patricio Azoca, de la Universidad de Chile. Gente con un conocimiento de sistemas pastorales tremendo. Pueden ustedes observar la enorme variabilidad de precipitaciones. Como he dicho, estos ya son diapositivas de trabajos antiguos. Y pueden ustedes observar la enorme variabilidad, como digo, de estas precipitaciones, con un promedio de 150 y años incluso de 5 milímetros. Es decir, condiciones muy duras. Y encima, estas precipitaciones se producen solamente durante 3 meses al año. Observen, lo que corresponde al invierno austral, que es junio, julio y agosto, donde se concentra más del 80 al 90% de las precipitaciones. ¿Es posible encontrar en España un sistema tan duro? Realmente es muy difícil. En el sureste árido se acercaría a esto, pero incluso ahí llueve un poquito más. Pues bien, en este sistema
Vamos a poner algunas imágenes. Tan árido como pueda ser, vamos a ver, esto, fíjense, más árido que esto es imposible, ¿verdad? O, por ejemplo, tan árido como pueda ser esto más al interior. Incluso en estas condiciones es posible establecer una ganadería extensiva con buen rendimiento. Estas cabras no están precisamente famélicas, son cabras criollas, una mezcla de razas que deriva, por último, de razas españolas. Bien, ¿qué manera de manejar el ecosistema podemos desarrollar aquí? Bueno, pues hay estrategias muy interesantes. Una de ellas, por ejemplo, es el uso de sistemas pastorales artificiales o artificializados. Cuando vi esto por primera vez en la finca de Las Cardas en la Universidad de Chile, en la región de La Serena, Coquimbo, me quedé asombrado. Una mezcla de chumberas con una especie de atriples, que es un tipo de quenopodiácea, un arbusto del desierto, que es Atriples atacamensis. Esto puede llegar a 20 toneladas por hectárea de producción. La chumbera da hidratos de carbono y agua, porque acumula agua la hoja, como ustedes saben. Y el Atriples atacamensis da la proteína necesaria para las cabras. Bien, veamos otro ejemplo muy interesante. El otro ejemplo es, aquí observamos al profesor Olivares, Alfredo Olivares, hace muchísimos años de esta fotografía, debía ser del año 94, observamos, quizá 96, más que 94, observamos aquí una acumulación de humedad, no sé si se ve en la diapositiva, debajo del Atriples atacamensis. Es una solución de secano. Bien, aquí tenemos otra fotografía, a ver, la tengo por aquí. Sí, aquí está. Con el profesor Patricio Azócar mostrando una Atriples numularia introducido para conseguir madera propio de Australia, pero introducido para analizar el uso de la madera. Bien, en pleno desierto. Esa madera de la Atriples numularia se emplea para construir esto, un pequeño invernadero con cultivo hidropónico. Se pone cebada, se riega con una regadera y se obtiene una producción importante para las cabras. Es decir, que tenemos la chumbera, tenemos el Atriples, tenemos cebada, tenemos las algas que se recolectan en la costa, tenemos los subproductos de la agricultura de riego por goteo, o sea que no necesita esta gente piensos compuestos. Y generan una industria quesera que tiene mucha fama en la zona. Ahí lo tienen, con rendimientos bastante notables. La FAO pidió al profesor Patricio Azócar que les mandara el informe de la chumbera porque realmente estaban sorprendidos de los rendimientos que se conseguían. Estamos hablando de uno de los cultivos más productivos que existen. Bueno, lo que quiero decir con todo esto es que realmente el sistema se puede manejar sin altos costos de producción. Y además, estos manejos silvopastorales también se hicieron en muchas zonas de Chile, como esta tan árida de La Serena. Vamos a ver, por ejemplo, uno de los experimentos más notables que he visto yo de sistemas pastorales. El año 73 se colocó una exclusión en medio del desierto, pueden ustedes observarla ahí. El sistema era extraordinariamente árido por sobrepastoreo caprino y esa exclusión el año 2008, que estuve por allí, tomé la fotografía en el mismo punto, como pueden ustedes observar, o un punto similar, pero en la misma cerca, y pueden ustedes observar la diferencia. O sea, esto ha sido realmente espectacular, lo que se ha conseguido en Chile con manejo silvopastoral. Incluso se han realizado, recientemente hemos publicado un estudio analizando todas estas exclusiones. Fíjense ustedes que estamos hablando del desierto. Miren la fotografía arriba a la izquierda, en invierno. Fíjense la hierba, estamos hablando del desierto.
Esto es un sistema rotativo diferido en medio del desierto. Fíjense a la izquierda abajo. Eso es una de las exclusiones. Las exclusiones, como pueden ustedes observar en la fotografía de la derecha, abajo, las exclusiones se ven incluso en fotos aéreas. Se ve una recuperación del sistema tremendo. Y el pastoreo rotativo diferido es un efecto realmente notable. Pueden ustedes observar en la fotografía de arriba a la derecha cómo arriba del cerro se ven, en las zonas del cerro, más peladas todavía, se ven gramíneas en mitad del desierto durante el periodo favorable. Es decir, que los sistemas pastorales tienen capacidad de recuperación si no los sobrecargamos. Pero quizá el experimento más impresionante de sistemas pastorales se estableció en un rancho en Norteamérica que se llama Santa Rita, donde se realizaron una serie de fotografías que todos podemos comprobar en internet y que a ver si encuentro Sequential Photographs. Tenía que haberlo puesto en marcadores, pero aquí está. Santa Rita Experimental Ranch Repeat Photography. Bien. En esta... Vamos a ver. En este rancho de Santa Rita de la Universidad de Arizona, a ver un momentito, vamos a ir al mapa. Bien. Repeat Photography. Aquí tienen ustedes el mapa del rancho. Podemos elegir cualquier punto. Por ejemplo, el punto 283. Ahí está. Nos vamos al 283. Cualquier punto de ellos. Hay un montón de transectos visuales. Vamos a ponerlo, aumentar de tamaño. Fíjense el año 48. Nos dice que cada fotografía está tomada en el mismo sitio secuencialmente. Nos dice cubierta moderada de hierbas anuales, algunas plantas cespitosas, todo seco. Vale. Año 60. Fíjense cómo se ha cubierto el suelo con algunas herbáceas. Vamos a ponerlo un poco más grande. Fíjense el cambio en el año 84. Y esto está pastoreado, es decir, no se crean que está totalmente cerrado. Fíjense el año 88, el año 2000. En el 2007 aparece, fíjense ya fotografía en color, aparecen un montón de gramíneas, como ven. Es decir, el sistema se ha recuperado notablemente. Y cuando la Universidad de Arizona se hizo cargo de este rancho estaba abandonado prácticamente por sobrecarga de animales. Podemos elegir otro punto, por ejemplo el punto 270, poner uno cualquiera. Vamos a ver, punto 270, ahí lo tenemos. Fíjense, por ejemplo, en las fotografías, cómo va cambiando el ecosistema desde el 2007, fíjense aquí, hasta el 2013, 2019. El sistema se va llenando de arbustos. En definitiva, ¿de qué va todo esto? Pues de usar convenientemente los recursos forrajeros. Introducir razas foráneas adaptadas a otros climas y otras condiciones es no entender nada de ecología. Y no se puede ir contra la naturaleza, por mucho que nos empeñemos. Es decir, no se puede forzar al sistema para que produzca lo que el sistema no puede producir, a no ser gastándonos un dineral. Y ese gastarse un dineral, en el momento en que viene una crisis económica, nos damos cuenta que el sistema colapsa. Pero hay otra cuestión importantísima que la ganadería extensiva no ha tenido en cuenta, y es todo el tema de residuos. Cuando usted alimenta a un ganado con algo que no sea hierba, un rumiante, lo que está provocándole son fermentaciones en el rumen, por muy bueno que sea el pienso que usted le dé. Y ahí lo que se produce son emisiones de metano. No voy a extenderme en ese tema, porque eso dedicaría un vídeo solamente a eso. Pero es evidente que cuando la ganadería extensiva está produciendo metano, no se puede culpar a todos los sistemas ganaderos. Recuerdo hace unos años en Asturias, en una zona donde había unos ganaderos en un bar hablando, y uno de ellos estaba extrañamente preocupado porque estaban saliendo noticias en la televisión del cambio climático, el metano, etc.
Y yo la verdad es que me dio un poco de pena ver la preocupación. Me pareció incluso conmovedor que los ganaderos se preocuparan tanto del cambio climático. Y me acerqué a ellos y les dije, oiga, ¿su vaca qué come? Me dijo, ¿cómo que de comer? Sí, ¿qué le da usted de comer a la vaca? Le da pienso. Dice, sí, de vez en cuando, pero sobre todo come hierba. Dice, pues entonces no se preocupe del cambio climático. Dice, ¿por qué? Porque su vaca no va a estar produciendo fermentaciones de metano en la misma cantidad que la produce una vaca que está alimentándose con cereales. El señor no parecía muy convencido, así que le puse un ejemplo muy gráfico. Perdóneme que le ponga este ejemplo. Usted cuando come judías digiere igual que cuando se come una lechuga. Claro, ahí el ganadero se rió, ¿no? Me dijo, bueno, evidentemente no. Dijo, bueno, pues la razón es muy simple. El exceso de hidratos de carbono genera fermentaciones. Y las proteínas y fibras naturales de la hierba no generan tantas fermentaciones. Pero hay una cuestión sumamente importante también dentro de los residuos. Y lo vamos a ver en una página de Facebook a la que estoy suscrito, que se llama, estoy suscrito a varias páginas de compostaje y concretamente hay una que es extraordinariamente reveladora, que es Composting 101. Vamos a ir aquí a esta página de Composting 101. Bien, como podéis ver en la imagen que voy a colocar ahora, veis el enorme potencial, la enorme cantidad de lombrices que hay que pueden vivir del estiércol, ¿no? Concretamente una de las especies de Ysenia, que es Ysenia andrei, es la lombriz del estiércol, y esta lombriz pues realmente es súper productiva y se puede reciclar perfectamente el compost con esta especie. Bien, por tanto, lo que tenemos es básicamente un problema de la ganadería intensiva de altos costos, de qué hacemos con las emisiones, qué hacemos con los residuos, y en definitiva es un sistema que podríamos decir que ha fracasado. Ha fracasado porque no es un sistema sostenible, no es un sistema que a largo plazo nos permita solucionar los problemas. Sin embargo, la ganadería extensiva sí es un sistema que nos va a permitir mantener una dosis de producción, aprovechar los recursos naturales, utilizar los recursos locales, fijar población agraria en el campo y evitar, en la medida de lo posible, el despoblamiento rural. Nada más. Espero que lo dicho aquí sirva para entender que ningún sistema natural, y la ganadería, los sistemas silvopastorales son sistemas naturales, es viable con una mentalidad tan rígida, tan dogmática y tan falta de información científica como la que se ha mantenido con la ganadería intensiva. Pero yo diría algo más. Yo diría que también ha habido un cierto corporativismo y en algunos casos auténtica mala fe. Cuando desde ciertos sectores se han estado criticando el uso de fertilizantes orgánicos, por ejemplo, diciendo que eran poco eficaces, solo para tratar de vender una enorme cantidad de fertilizantes químicos, pues ahí también ha habido una equivocación, evidentemente. La fotografía que os voy a mostrar ahora, hay un lapso de 15 días. Es la finca de un amigo, del padre de un amigo, un alumno, que tiene, que ha usado un fertilizante orgánico que nosotros hacemos, que es una mezcla de especies. Es básicamente vermicompost, una gran parte, con Blaticompost, con Frass de Tenebrium molitor y con compost de isópodos, en muy pequeña cantidad, un 5%. Bueno, esa mezcla de compost que estamos utilizando, básicamente por lo que los animales que utilizamos en las prácticas producen, fijaros el efecto en solo 15 días. Ahora imagina si esto se aplica a la desastre media. Evidentemente, o a la andaluza, o a la salmantina, da igual. Evidentemente, esto es un punto a favor. Es decir, si manejamos con razas autóctonas, con sistemas silvopastorales eficaces, como ese sistema rotativo diferido que hemos visto, y con fertilizantes orgánicos, podremos recuperar la ganadería, bajar los costos de producción, fijar población en el campo y hacer de los sistemas agrarios otra vez el gran tampón antiparo. Pero para eso se exige un cambio de mentalidad absoluto. Y este cambio de mentalidad no va a llegar con facilidad.
Primero, yo le diría sobre todo a los políticos que empiecen a abrir las mentes, que se fijen más en los currículum vitae y menos en la afinidad ideológica de aquellos a los que escuchan. Le diría al profesorado universitario que trabaja en sistemas agrarios que piense, sé que a muchos no le hace falta que les diga esto, pero a otros sí, que piensen en el beneficio de la sociedad, porque los profesores universitarios, los investigadores, estamos para eso, para ayudar a la gente. No estamos para hacer negocio vendiendo fertilizantes o herbicidas o productos fitosanitarios o lo que sea. Es decir, los fertilizantes no son ni malos ni buenos, depende, si usted abusa de ellos va a generar problemas de eutrofización salvajes con la llegada del exceso de fertilizantes a ríos y lagos, provocando un problema adicional. Es decir, todo se basa en el equilibrio, en no tratar de exagerar en los insumos o tratar de producir más forzando al sistema. Al sistema no se le puede forzar, se le debe ayudar. Y eso exige un cambio completo de mentalidad. Un cambio que vaya por una ausencia de soberbia. El ser humano debe perder esa soberbia de pensar que la naturaleza es amoldable a su interés. Más bien lo que debería pensar es lo que pensaban los antiguos filósofos chinos, ¿no? Que debemos imitar a la naturaleza, aprender de ella y no forzar a la naturaleza, sino ayudarla a que produzca de manera natural lo que tiene que producir. Nada más. Espero que os haya gustado este vídeo y si es así le deis al like. Un saludo y hasta otra.